compartimentos, va a dividir varias regiones. Entonces es la misma, pero dependiendo del lugar donde esté, dependiendo de los órganos que esté envolviendo, pues recibe un nombre específico. Y a veces, dentro de esa misma fascia profunda, pueden haber contribuciones de varias otras. Entonces, en la profunda vamos a encontrar básicamente una fascia de revestimiento, una fascia muscular y visceral y la vaina carotídea. Entonces, todas estas tres, revestimiento, muscular, visceral y parte de lo que es la vaina carotídea, va a ser parte de la fascia profunda. ¿Listo? A esta fascia muscular y visceral y a la vaina carotídea, algunos libros la llaman pretraqueal y otros simplemente la llaman visceral, porque envuelve vísceras. ¿Listo? Entonces, ya conocemos un corte transversal. Entonces, ya sé que si aquí me está mostrando el platisma, yo intuyo que ahí está la fascia cervical superficial. Listo. Ahora, quiero que se concentren aquí en el esternocleido más el dedo. Se dan cuenta que el esternocleido está envuelto como rojo, ¿cierto? Como naranja. ¿Listo? Naranja todavía. Él está envuelto de una fascia y esa fascia se continúa hacia anterior y esa fascia se continúa hacia posterior y me envuelve este músculo. ¿Qué músculo es este? El trapecio. Esa fascia se llama la fascia de revestimiento. La fascia de revestimiento es una hoja que va de adelante hacia atrás. Cuando está en la parte anterior es una sola hoja, pero cuando llega al esternocleido se divide en una parte externa y una parte interna y envuelve al músculo. Luego vuelve y se une hacia la parte lateral posterior y cuando llega al trapecio también se abre en una hoja externa y una hoja interna, envuelve el trapecio y se continúa hacia posterior. ¿Qué queda acá? Estoy hablando del tejido conectivo. ¿Qué queda acá? Ligamento Bucal. Bucal. Entonces basta ya ese ligamento bucal. Esa fascia se llama como de revestimiento. ¿Listo? Ahora, muscular y visceral. Entonces, ¿es la misma pretraqueal o simplemente visceral? ¿Qué es lo que ocurre? Que si están envolviendo músculos, ¿cuáles músculos? Los músculos tiroideos, ¿cierto? Aquí serán los suprayoideos. Esto será parte de lo que es la fascia muscular. Esa fascia muscular hace parte de esa visceral. ¿Listo? Ahora, tenemos una fascia visceral que envuelve los órganos que están a este nivel. Entonces, eso la denominamos pretraqueal. Sin embargo, esa pretraqueal, entonces fíjense que va a formar la cápsula de la glándula, tiroides, por supuesto va a haber una parte que va a envolver parte de lo que es la tráquea y se va hacia posterior para envolver a este nivel este órgano es el esófago. Muy bien. Entonces fíjense que esa fascia visceral o pretraqueal me compartimentaliza estos órganos. Una cosa que no les dije, la fascia superficial es bien cutánea, la de revestimiento se inserta por delante y por detrás del manubrio del esternón. O sea que lo que me pasa en esa fascia no me llega ni el así, ¿cierto? Llega hasta el manubrio. Pero ojo, la pretraqueal o visceral, esta que está acá, me llega, se inserta en el pericardio fibroso. O sea que si no pueden generar una pericarditis.
vaina carotidia, ella recibe contribuciones de la fascia pretraqueal y de esta fascia que está acá, que no se las he mencionado, que es la tercera parte de esa fascia profunda. Esta fascia se llama prevertebral. Entonces, la vaina carotidia está formada, esta que está aquí en rojito, está formada por contribuciones de la pretraqueal o visceral y de la prevertebral. La prevertebral tiene una hoja adicional que no está en este esquema, ojo acá. Esta prevertebral tiene una hojita aquí que se llama la fascia alar. Entonces, en algunos textos, para los que leyeron, van a encontrar que le dicen que la vaina carotidia recibe de la prevertebral, de la alar y de la visceral. ¿Listo? Pero ya saben que la alar es parte de la prevertebral. ¿Por qué está esa fascia alar ahí? Porque esa fascia alar me va a separar dos espacios en esta región. Esto es esófago a este nivel, pero si estuviera un poquito más arriba sería faringe, ¿cierto? Entonces la fascia alar me va a separar el espacio retrofaríngeo propiamente dicho y un espacio que hay acá detrás de la fascia alar y adelante de la fascia prevertebral, que es lo que denominamos el espacio peligroso. Peligroso, de peligro. Llega el que tú mencionaste. Entonces, alar. Esta es parte de la fascia visceral. Luego vamos a ver cuando veamos la faringe, la específica que está arriba, la van a llamar, luego vamos a ver que está la faringe basilar, y eso lo miramos en faringe. Por ahora me interesa que la prevertebral tiene una hoja adicional acá que se llama alar, y eso es lo que me delimita hacia el interior de la fascia alar el espacio retrofaríngeo propiamente dicho, y detrás de la fascia alar el espacio peligroso. O sea, que un acceso retrofaríngeo puede llegar al mediastino posterior. Por detrás de la faringe. Por detrás de la faringe. ¿Cómo era? Por delante de la faringe. ¿Cómo eran los espacios? Este era el retrofaríngeo. Y entre este está una langa que es algo así. Este sí es el retrofaríngeo y este es peligroso. Gracias. De hecho, hay unos textos que dicen a todos los espacios pasan retrofaríngeo. Lo que pasa es que por complicar la vida, ahí mismo además hay una fascia alar y está adelante. O sea que la vida se tiene en los posteriores más cierto que el espacio peligroso. Luego la profe dice que se escucha bien. Ahí la tenemos nuevamente. Entonces, ¿esta es cuál? Carotidia. Vaina carotidia. Muy bien. Esta. La superficial. Esta. La superficial. Superficial es esa. La Revestimiento. Esta. Muscular. Visceral. Pretraqueal. Pretraqueal o visceral. Y esta. Para ver Prevertebral. Esta. Superficial. Superficial. Muy bien. Y hacia, luego vamos a ver la profunda, compartimentalizar, que para poder ver los órganos uno debe dañar las fases.
Claro. Porque eso es una película blanca de tejido conectivo. Entonces, si yo quiero entrar a la vaina carretera y dice para los 3 elementos que hay ahí, lo que pasa es que depende de cómo se los voy a presentar yo, cómo se los voy a presentar. Ojo, para eso es la clase, porque lo que uno ha hecho es revisar muchos textos. Y yo sé que algunos me van a decir que la estructura superficial. Entonces es mejor saber que hay una superficial que está con el prisma y una profunda que se divide en dos filamentos. Entonces, de superficial a profundo, ¿qué tengo aquí levantado? Platismo. Superficial. Y aquí le respondo la pregunta a quien me preguntó de los supervideos. ¿Están los supervideos en esta parte? No, están en la profunda. O sea, aquí ya levanté y el tejido celular subcutáneo pasa superficial del platisma. Muy difícil separar el platisma. Yo siempre lo dejo pegadito ahí porque se daña. Todo esto que se está viendo acá, ¿qué tipo de fascia? Es fascia profunda, ¿cierto? Y específicamente, ¿qué hoja? Revestimiento. Aquí tengo el esternocleido masculero, aquí va una hoja unida hacia anterior, un collarete que envuelve todo, se continúa hacia posterior y envuelve el trapecio y llega al ligamento lumbar. Y en la parte anterior hay una película del esternón. Una vez que tenemos claro eso, entonces en platisma lo tenemos en platisma. Ya les dijimos que el platisma está inervado por el séptimo par. Y eso es lo que hace el platisma. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona en la acción del platisma? Está pasando la piel del cuello, ¿cierto? Está formando líneas transversales en el cuello y está llevando la comisura hacia abajo. Ese gesto lo hacen los hombres cuando se afectan. Esa es la acción del platismo. Es muy importante. Voy a hablar. ¿Qué pasó? Cuando yo retiro el platisma en la Eso base, no ninguna de esas está. Aquí para adelante ninguna está. El músculo esternocleido masculero tiene dos versiones, ¿cierto? Una external y una clavicular, dos cabezas, se puede decir. Ambas cabezas confluyen en la apéndice mastoides, ¿cierto? Pero hay una que se origina en el manubrio del esternón y la otra cabeza se origina en el torso interno de la clavícula. El esternocleido Entre el masculero. platisma y el esternocleido masculero hay unos elementos que son difíciles de aprender. No son difíciles. Son las ramas superficiales del plexo cervical y la vena tibial externa. Entonces, vamos a pasar a esta imagen. Entonces, entre el platisma y el esternocleido vamos a ponerles esta primera imagen para que lo primero y luego nos volvemos a la otra porque va al revés. Entonces, entre el platisma, aquí tengo levantado una porción de platisma porque se dañó bastante, esta es la línea media, el cuerpo está en esta posición, se levantó el platisma y encontré que al fondo veo el esternocleido, ¿cierto? El esternocleido. Entonces, fíjense que hay unos elementos que están entre el platisma y el esternocleido masculero. Ya vimos uno, la vena yugular externa. La vena yugular externa se origina, ella viene de la cara, se origina de una vena que se llama la retromandibular y la auricular posterior. Pasa superficial al esternocleido y viene a confluir a la subclavia. Luego vamos a encontrar estas ramas que
de la parte superficial del plexo superficial. O, ¿cuáles ramas voy a encontrar ahí? Cervical transversa, supraclaviculares, auricular posterior y occipital menor. Entonces, son ramas superficiales del plexo cervical. ¿Qué función tienen? Sensitivas. ¿Listo? Por eso son superficiales. O sea, van para la piel de algunas regiones del cuello. ¿Cuál es la rama que acompaña a la yugular externa? Ojo, el nervio auricular posterior. Perdón, auricular mayor. Ahora, este es el occipital, este es el cervical transverso y estas son las ramas supraclaviculares. En el cadáver vamos a tener el occipital, quedó más arriba del cervical transverso y estas son las ramas supraclaviculares. Y esta es la yugular externa. Ahora sí está el imagen. Todo esto se llama plexo cervical. Las ramas que usted está viendo en la imagen siguiente, que están en el prisma, son esta, la auricular mayor, el occipital menor, el cervical transverso y las ramas supraclaviculares. Las supraclaviculares generalmente son tres, son ramas que vienen a dar inervación sensitiva al hombro, a la región pectoral, a la región esternal. Son estas. Tranquilos que estas otras las vamos a ver un poquito. ¿Listo? Pero acá tenemos occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y supraclaviculares. Y estas son las regiones de cada uno de ellos. Este tampoco. Cervical ¿Qué? transverso No, mi tablet toma fotos horribles. esta porción No se alcanzan a la leer. piel del cuello. El auricular No, acá mayor se ve bien. Es 4K. me inerva sensitivamente el lóbulo de la oreja. Ojo con esto. El ángulo de la mandíbula. Todo el mundo dice que Entonces toda la pregunta cara del es otro. línea, mire, esta parte no es Esto es línea. no. Esto es el mundo. Esta es la región de los supraclaviculares y esta es la región de los occipital. Seguramente usted lo vio nunca, ¿cierto? Fenómeno. Inervación. La profesora que cree que Y ahí nos tienen los escuchó. elementos que pasan entre el grafisma y el esternocleidomastoideo. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? uy, profe. Es que el occipital mayor no está ahí, porque el occipital mayor, acuérdense, es el músculo de la cabeza. Le hace uno mal hacer estirar la cabeza porque
hacen bloqueos a nivel del punto de, yo creo que una imagen adelante del punto. Contiene vasos linfáticos superficiales, transmite tensiones mecánicas entre cáraco y tórax, nada nuevo a lo que ya vimos. Esto de los vasos linfáticos superficiales es muy importante. Un sistema linfático superficial, no profundo. El superficial está en relación con la fase superficial. Una cicatriz cervical, una tiroidectomía, una traqueostomía, cuando se hacen biopsias de un ganglio o de la misma tiroides, eso puede afectar la movilidad de toda la red facial superficial y por supuesto las relaciones que tiene con sistema nervioso, sobre todo el vegetativo. ¿Alguien levantó la mano? No. Así les estaba viendo sobre las personas que se les marca como actividades, no me acuerdo cómo se llamaban, pero que la relacionaban directamente con el músculo platino. Claro, por eso les dije, ¿qué hace el platino? Las vías transversales del cuello, tensa la piel del cuello, y al tensar la piel del cuello, cuando somos mayores se pierde elasticidad y se forman, quizás lo que existe son las bandas platismales. Las bandas platismales, en la cirugía plástica a veces la llaman como la de la cobra, que son no tensas acá, es signo de envejecimiento. Entonces, por platisma, por supuesto, porque tensa la piel del cuello. Cuando se pierde toda esa tendencia, pues por supuesto como es un músculo tan superficial, se inserta también en piel arriba, entonces forma esas bandas. El principal en las personas tiene que cuando está haciendo mayor, se va tapando el cuello y le van saliendo las líneas. Ustedes lo conocieron a Diego Valencia bastante, con la cara del cara, pero después es muy difícil de pensar, no sé qué tiene que pensar, porque eso sí lo ponía uno en evidencia. Y este es el punto de él que les decía, muy utilizado en la anestesia. Entonces es ese lugar donde está saliendo el occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso y la rama supraclavicular. Aquí también la imagen del atlas y aquí para observar el cuello. No alcancé. Ahí está, los bloqueos se hacen a ese nivel. Listo. Esternocleidomastoideo, entonces como les decía, dos cabezas, una external, una clavicular, que influyen a nivel de la apófisis mastoide, donde se encuentra en el punto. Quizás uno de los músculos más importantes del cuello, porque y ayuda a separar el triángulo anterior del triángulo posterior. Ese es un referente que siempre se lo debe aprender, siempre le